Los mexicanos vivieron un 1.4% más tranquilos en 2023, de acuerdo con el último informe del Índice de Paz México 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. Aunque se trata del cuarto año consecutivo de mejoras en los índices, el deterioro de la paz en México es del 14.4% entre 2015 y 2019, con tasas de crimen organizado y homicidios notablemente más altas que hace 9 años. Vamos a platicar al respecto con Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pascal, muy buen día, muchas gracias. Saludo a quienes nos escuchan. ¿Qué tanto afecta la vida pública, la economía del país, pues la violencia que hemos padecido en los últimos años los mexicanos? Claro, pues mira, los datos que acabas de dar, una mejora del 1% en La Paz, realmente no significa mucho en la vida de las personas. Seguimos viendo una crisis severa de violencia. Estos son los indicadores que nosotros vamos midiendo año con año. En realidad, lo que encontramos también es que el 75% de las personas en el país reportan sentirse inseguras en su estado, lo cual es grave porque vivimos con miedo, la economía se afecta, ya no, está de más decir que perdemos vidas, perdemos talento humano, vivimos con miedo, el sufrimiento de las familias, y estamos frente a una crisis de múltiples violencias, Pascal. No es solamente la crisis de homicidios, la delincuencia organizada, que son graves, sino el número de personas desaparecidas que están en máximos históricos, la violencia familiar, la violencia sexual, los feminicidios también en máximos históricos, la crisis institucional de impunidad, la corrupción, un conjunto de violencias con múltiples naturalezas y que requieren atenciones diversificadas. La violencia se puede normalizar en la vida cotidiana, es decir, aprende uno a convivir con ella y al rato ya no la ve o es algo que sucede de otra manera. Sí, es una muy buena pregunta. No es deseable, por supuesto, pero sí llegamos a acostumbrarnos o a normalizar la violencia. Lo hemos visto con los homicidios, por ejemplo. Vemos en los medios de comunicación que se reportan los homicidios ya en un número, cuántas personas fueron asesinadas hoy, mañana. Contamos homicidios. Nosotros mismos reportamos 270,000 homicidios en los últimos 8 años, 30,500 el año pasado, como si fueran números simplemente. Tenemos que recordar que cada homicidio, cada persona desaparecida significa una familia rota, huérfanos, madres, padres, trauma. Algunos expertos opinan que hay 5 personas en el entorno inmediato que son directamente traumatizadas por un evento de violencia de este tipo. Imagínate qué país estamos construyendo, imagínate cómo lo viven los niños, y esto necesariamente nos afecta identitariamente en la salud mental como país. Tenemos que negarnos a normalizar estas violencias. Vemos, por ejemplo, lo que sucedió después de un atentado en contra de una candidata en la Ciudad de México. Un poco la reacción es, no la mataron, entonces vamos a otra cosa, ¿no? Y creo que es, pues, grave como sea, ¿no? Es decir, no importa la consecuencia, yo creo que tendríamos que tener una reacción mucho más firme ante este tipo de hechos. Sí, y por eso, aunque suene alarmista, yo hablo de las cifras en máximos históricos. Nunca en la historia del país, desde que estamos midiendo, habíamos visto, por ejemplo, 12,000 personas desaparecidas en un año. No puede ser que como país no estemos declarando una emergencia nacional y tengamos urgentemente que responder por qué se llevan a las personas, quién se las lleva, para qué, bajo qué dinámicas. Ya es momento de que atendamos estas crisis. Lo mismo pasa con la violencia de género, lo mismo pasa con territorios que están capturados por la delincuencia organizada, y todo parece acumularse a una larga lista de violencia. Sí, y luego pensamos en el caso de las desapariciones, que es cosa que ocurre pues en Guerrero o en otros estados, y aquí mismo en la capital desaparecen 5 personas en promedio todos los días, 3 hombres y 2 mujeres. Así es, hay que ir al detalle de los datos y al detalle de los fenómenos. Jalisco ha tenido una grave crisis de desapariciones, pero por ejemplo el estado de Puebla aumentó en 800% el número de personas desaparecidas en un año. Vemos, por ejemplo, que las mujeres que desaparecen suelen ser más jóvenes, entre 15 y 19 años,
y los hombres que desaparecen suelen ser hombres entre 25 y 29 años. Esto nos tiene que llamar la atención, ir encontrando cuáles son los patrones bajo los cuales suceden estos fenómenos para poder prevenirlo. Pues sí, ahora la violencia política también pues es parte de este estudio. ¿Qué nos podrías decir sobre ella? Sí, sabemos ya, porque hemos estudiado por varios años este fenómeno, otras instituciones lo hacen también. Sabemos que conforme se acerca la jornada electoral se van recrudeciendo las violencias contra participantes en las elecciones y actores políticos, sobre todo con 171 eventos, 171 homicidios de personas en la política este año. El año pasado, pues encontramos que el nivel más vulnerable es el nivel municipal, por ejemplo, y que también los ataques se concentran en personas que compiten por cargos en el poder ejecutivo, es decir, alcaldías, gobernaturas, también miembros de gabinete en el poder ejecutivo, en funciones a nivel municipal, y finalmente también sabemos que son más vulnerables los partidos o los miembros de los partidos que compiten como oposición. Uh-huh. Si en un municipio, en un estado gobierna el partido X, quiere decir que son más vulnerables los participantes de los partidos Uh-huh. Y, Z, etcétera, ¿no? Entonces, sí, todo esto tendría que servirnos para anticiparnos a estos fenómenos, para desactivar estas violencias de maneras preventivas. Qué importante lo que dices. Sabemos quiénes son los principales blancos de la violencia. Ahí debería estar el esfuerzo institucional para protegerlos antes de que sufran pues por algún secuestro, algún asesinato. Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Gracias a ti, Pascal. Si me permites compartir la página de donde se puede descargar nuestro informe, hay mucha información, hay datos de violencia contra policías, violencias de género, feminicidios. Es un largo tema, la polarización política en medio de las campañas. Pueden descargar nuestro informe de la página indicedepazmexico.org. Es gratuito y hay mucha información. Carlos, gracias. Un abrazo. Muy buen día. Un abrazo. Gracias, Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz.